Hola, ¿qué tal? Soy Manuel de Mediación Educativa del Centro Cultural Universitario Tlatelolco y el día de hoy les voy a hablar de algo que pasó durante la década de los 70, que es la emergencia de varios movimientos guerrilleros. Pero para empezar a entender por qué surgieron estas movilizaciones o estos grupos armados que buscaban cambiar el país, eh, tenemos que situarnos un poco de antecedentes sobre qué estaba pasando en general en nuestro, vamos a decirlo, territorio. Por esto voy a hablar de algunas cosas que pasaron por ahí de los años 50. Ahora, cabe decir que en estos años sí hay un crecimiento económico muy fuerte, se está viviendo lo que se conoció como el milagro mexicano, que es que la ciudad empezó a adquirir la experiencia que vemos hoy en día, la gente empezó a tener un poco más de solvencia económica. Sin embargo, esta solvencia económica que adquirió no era suficiente y no les permitía cubrir en muchos escenarios las necesidades que se les presentaba al día a día. Y no solo eso, en algunos trabajos no les daban los derechos o, vamos a decirlo, las condiciones necesarias para que pudieran hacerlo dignamente. Este va a ser el caso, por ejemplo, de las huelgas ferrocarrileras de finales de los 50, la conocida como huelga del hambre, que son de mineros de la minera de Santa Rosita, que van a marchar hasta acá para protestar por la mejoría de las condiciones de trabajo de los mineros, que si observamos hoy en día, que son condiciones muy adversas, en ese entonces eran todavía más, ya que no solamente el pago era muy paupérrimo, sino también las condiciones arriesgaban su seguridad y su vida. También va a haber movilizaciones estudiantiles, como van a ser la de 1968, que como pueden saber o no, pero es como lo más conocido en este punto, es que acabó en igual una tragedia muy fuerte, que es el 2 de octubre en Tlatelolco, en el cual eh, con la participación del ejército, fuerzas policíacas y grupos eh, asociados al ejército y a las fuerzas del orden, pero que no tenían la vestimenta tradicional, o sea, no venían vestidos como policías o como militares, sino como personas común y corriente, se infiltraron en la marcha y empezaron a aventar tiros a diestra y siniestra, ocasionando pues muertes de estudiantes y heridos y posteriormente detenidos. Ahora, esta persecución de estudiantes o de tratar de cooptar los movimientos sociales que estaban emergiendo a lo largo del territorio, no va a terminar con el 68, porque va a seguir habiendo movilizaciones obreras a lo largo de la República y también en la Ciudad de México, como también va a haber organización estudiantil. Esto se va a reflejar en el 10 de junio de 1971 con la matanza del jueves de Corpus Christi. ¿Qué pasó aquí? Pues en Monterrey los estudiantes se habían organizado para cambiar las condiciones de su universidad y fueron cooptados, tanto así que fue removido el rector que habían logrado y les impusieron otras autoridades. Los estudiantes no lo aceptaron y empezaron a tratar de cambiar esto. En solidaridad en la Ciudad de México también se organizaron para apoyarlos y marcharon el 10 de junio. Pero van a ser recibidos igual con violencia. Esta vez vamos a decir que va a haber como una mayor sofisticación porque las presencias de los cuerpos del orden sí van a estar alrededor, pero desde un inicio se va a empezar a presentar cómo van a ir llegando estos grupos paramilitares. Todas estas personas que vemos con palos o con armas, pues son personas formadas y entrenadas por el ejército y por la policía para contener movilizaciones, para contener manifestaciones. Y no solo se les va a brindar palos, también van a tener armas. Y pues va a haber una gran cantidad de muertes, se contabiliza como 100, pero heridos también va a haber un montón. Incluso van a ser rematados muchos de los heridos en los hospitales que estaban siendo atendidos. Con esta violencia tan exacerbada y viendo que los límites legales de participación y de solución del mundo pues no estaban cortando, pues muchos jóvenes empezaron a ver que la única manera de lograr cambiar el entorno nacional era
ir a opciones más radicales. Pero bueno, antes de hablar de estas opciones más radicales, vamos a centrarnos un poco también en qué estaba pasando en el mundo. En el mundo estaba pasando lo que se conoce como la Guerra Fría, que básicamente era Estados Unidos, aquí vemos a John F. Kennedy abajo de una bomba, y Nikita Khrushchev, que representa a Rusia, abajo de otra bomba nuclear, ¿ok? ¿Por qué? Porque la URSS y Estados Unidos se estaban enfrentando para controlar el mundo. Y su enfrentamiento, pues, aparte que se iba a tener algunos focos de insurrección y de pelea, también era ideológico. Se enfrentaban dos grandes ideologías. El capitalismo, que es pues, lo que vivimos ahora, el desarrollo de dinero y todo esto, y el comunismo, que es esta doctrina que busca como que la clase proletaria logre tomar el poder. Ahora, en este contexto, están enfrentando y están tratando de repartir el mundo. Y hay una tensión constante. ¿Por qué? Porque todos tienen armamentos nucleares. Todos podemos, pues si se enfrentan directamente, morir. Ahora, distintos focos se van a prender para esta lucha de la Guerra Fría. Uno de ellos, que va a tocar muy fuerte al contexto latinoamericano, es Cuba. En Cuba, pues Fidel Castro, Ernesto Che Guevara y otros van a tirar a su dictador, a Fulgencio Batista, y van a poner otro gobierno, un gobierno revolucionario, que pues se va a enfrentar no solo a estos gobiernos autoritarios, sino también a las disposiciones de Estados Unidos. Y como no se acerca a Estados Unidos, pues se va a acercar a la URSS y va a dar un viraje al socialismo. Entonces se empieza a ver que es posible instaurar en Latinoamérica y en otras partes del mundo pues vamos a decirlo, de estos conocidos países de tercer mundo, otras formas de gobierno que no necesariamente estén coordinadas con lo que dice Estados Unidos. Y con este interés y esta esperanza, y vamos a decirlo, esta indignación también, estos jóvenes van a empezar a radicalizarse para pues dar las soluciones. Muchos de estos jóvenes pues van a tomar estas doctrinas del comunismo, que son estos señores de onda que vemos en esta imagen, o sea, que va a iniciar el comunismo con las tesis que va a escribir Karl Marx, y van a ser retomados por varios personajes, como Lenin, Mao, Stalin, Trotsky, etcétera, etcétera. Ellos van a seguir reinterpretando la realidad para tratar de transformarla, y muchas de estas teorías van a llegar a estos jóvenes que van a tratar de aplicarlas de la manera más fuerte. Bueno, primero vamos a hablar que en México, ya vamos a hablar en la guerrilla, se presentaron como dos tipos de guerrilla principalmente, la guerrilla urbana y la guerrilla rural. En este punto vamos a hablar rápidamente, solamente como de dos casos, que es, bueno, de tres casos, que es la de la Liga Comunista 23 de septiembre, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas y la organización que realizó Genaro Vázquez. Bueno, empezamos con la Liga Comunista 23 de septiembre. La Liga Comunista 23 de septiembre se va a llamar de esa manera porque el 23 de septiembre en un año de la década de los 60, otra organización guerrillera va en Chihuahua a asaltar un cuartel militar para obtener pertrechos, que es el cuartel Madera, y va a ser completamente reprimida y destruida. Tomando como hecho fundacional esto, toman ese nombre. Y más porque la Liga Comunista 23 de septiembre, pues es como su nombre lo dice, o sea, no es solo un grupo que está luchando por implementar estas ideas, sino son varios grupos que están colaborando y están coalicionándose para lo mismo. Va a haber grupos guerrilleros de Guadalajara, Monterrey, etcétera, que van a pertenecer a la liga. Ahora, ¿cómo la liga generaba sus métodos? Pues muchas veces se iban a ciertos puntos de la zona metropolitana donde había como un poco más clandestinidad, y ahí obtenían los pertrechos
pero también generaban como ciertas jornadas de difusión y de diálogo para intentar pues acercar más a los jóvenes y tratar de convencerlos de que esta era la solución para transformar, ¿no? Ahora, la liga no va a movilizar a tanta gente y pues el gobierno con sus estrategias de inteligencia y de represión, pues los va a atrapar y básicamente a la liga la va a ir fulminando, ya sea porque mata a sus, vamos a decirlo, a sus miembros o porque los arresta. Muchos de estos miembros pues van a terminar yéndose a la clandestinidad si no fueron desaparecidos o fueron asesinados, ¿no? Ahora, la liga pues va a terminar por esta represión y este intento de, vamos a decirlo, de guerrilla urbana, pues poco a poco va a ir yéndose de lado. Sin embargo, muchos de estos intentos o de estos grupos que pertenecían a la liga van a tener ecos posteriores, por ejemplo, con un movimiento igual importante, pero ya de los 90, que es el EZLN o el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, ahora, pues vamos a el otro ejemplo que les iba a comentar, que es pues la guerrilla rural, ¿ok? La guerrilla rural, vamos a decirlo, tiene otras matices que sí la van a hacer muy distinta a la guerrilla urbana. ¿Por qué? Porque la guerrilla rural piensa o ve que en el ámbito rural tiene más facilidad de, pues de lograr sus objetivos, porque ahí puede hablar con la gente y hacer un movimiento de masa más efectivo. Ahora, ¿qué está pasando en Guerrero de estas organizaciones que les voy a hablar? La primera que es Asociación Cívica Nacional Revolucionaria y la segunda que es el Partido de los Pobres. Pues vamos a hablar de Guerrero. En Guerrero, como actualmente igual es, la situación era muy fuerte. Había una gran desigualdad económica donde hacendados y finqueros y grandes personas de la política y del empresariado controlaban la región. Y muchos de los campesinos y de los trabajadores de esta región vivían en una situación de miseria muy fuerte. Ahora, dentro de esta movilización, pues van a existir ciertos escenarios de formación o de organización para la preparación de, pues sí, de confrontación con estos grupos caciquiles. Uno de ellos, pues, van a ser las organizaciones obreras, como por ejemplo las organizaciones de los copreros. ¿Quiénes son los copreros? Yo también me lo preguntaba cuando oí ese término. Pues los copreros básicamente son todos los trabajadores que se dedican a extraer cualquier cosa de el coco. ¿Okay? Los copreros van a tratar de modificar sus condiciones laborales e incluso tomar las industrias donde ellos laboran o los sindicatos, todo esto, pero van a ser reprimidos y contenidos por las fuerzas del orden, por policías, ejército, etcétera. Va a haber una masacre en Acapulco que va a eliminar completamente el movimiento, el sindicato que se había creado va a ser infiltrado y metido por gente afín al gobierno, etcétera. Otro punto de formación de contestación van a ser las escuelas normales, porque ahí, pues, ellos tienen cercanía con la gente, con la gente que vive en Guerrero, y pues saben de las dificultades que viven, ¿ok? Y lo cuestionan de por qué están viviendo esta gente estas dificultades. Aparte tienen cercanía de estas teorías comunistas y marxistas, y pues buscan aplicarlas y buscan que, pues, o buscan básicamente que se cambien las condiciones sociales. También van a ser reprimidos y como ven que no pueden solucionarlo mediante la vía legal o pacífica, pues se van a la radicalidad. Estos movimientos, como les dije, el primero de la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, que es importante
poner esto que ellos, en la del Genaro Vázquez, que es este señor de aquí, se llama Cívica, Cívica, que es pues que busca movilizar a la población para que tenga atención de la solución de sus derechos mediante la organización, ¿ok? Y trataba de hacer un movimiento nacional que involucrara a todos. Pero la principal fuente de esta organización, pues tenía que ser primero el campo. De ahí del campo de organizando estas masas que ya tenían una participación fuerte, porque tanto la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria como el Partido de los Pobres van a tener una mayor participación y una mayor movilización que lo que pudo tener la Liga Comunista 23 de septiembre. Por eso cabe decir que, bueno, sí se puede decir y se puede, yo creo, señalar que las estrategias de disolución y de rompimiento de estas dos organizaciones guerrilleras va a ser incluso más fuerte y más violento que lo que a lo mejor en cierto punto vivieron las guerrillas urbanas, porque ahí sí hay un contacto muy fuerte con una gran cantidad de gente que se tiene que ir rompiendo. Aquí por eso se va a violentar a las poblaciones civiles, va a tratar de sacarles confesiones a fuerzas o va a intentarles cooptar. Ahora, pues tanto los dos movimientos de guerrero que te estoy hablando van a terminar con la muerte de estos dos personajes y pues con la constante persecución y hostigamiento y terrorismo de esta zona de Guerrero para intentar evitar que se volviera a levantar. Ahora, pues esta situación podemos decir que nos puede parecer un poco lejano y todo esto, pero se logró estos movimientos guerrilleros, pues no solamente se levantaron porque fuera un capricho, no se levantaron porque realmente vieron que la situación en México era insostenible y que pues no era posible solucionarlo mediante la vía legal o pacífica, que para solucionar las condiciones de México se tenía que realizar otro paso, se tenía que irse más radicalmente, ya no se tenía que ir pensando en cosas reformistas, o sea, de tratar de hacer solo cambios de leyes, sino de cambiar completamente, pues, la estructura, o sea, lo que sostiene a cada una parte del gobierno en el que estaba sostenida, pues, nuestro país. Esto lo intentaron, fueron completamente reprimidos por esta fuerza o por esta intención de cambiar y, pues, nos muestra otra vez el poderío que tiene el Estado para hacer acallar movilizaciones que tratan de contestar, pues básicamente el orden establecido. Y cabe decir que, pues lamentablemente, esto lo seguimos viendo y reproduciendo, ¿no? Como parece ser que el gobierno y el Estado nos orilla a que, pues, las soluciones de nuestros problemas tal vez no se pueden resolver de una manera dentro del orden político, electoral o estatal, vamos a decirlo, o tampoco mediante el orden legal, ¿no? Sino que tal vez cada vez más nos están empujando a que la solución es como ir más allá, ir moviendo la radicalidad, ¿no? Es como no solamente recordar que fueron violentamente reprimidos, sino también recordar que estas movilizaciones se hicieron con el propósito de cambiar el mundo, ¿no? Que eran jóvenes, entusiastas, con una gran esperanza, pero pues que lamentablemente se enfrentaron a una fuerza muy, muy abrumadora que los devastó. Si gustan ver más contenido como esto, donde hablamos sobre qué es el 68, el 71, dialogamos de cómo se relacionan los movimientos sociales con otras cosas como la cultura pop, o vemos cómo algunas películas nos pueden hablar de esto, pues los invitamos a seguir el YouTube de Mediación Educativa, que tiene ese nombre, Mediación Educativa CSUT, y pues ahí los esperamos. Hasta luego.